es fácil. Queremos tener un modelo para identificar si mail es spam o no, y agarramos J variables. Dale. Un día tengo que traer la guitarra y tocamos en unos temas. Bien. Queremos identificar si es spam o no, agarramos J variables que indique si la J-décima palabra aparece o no, o sea, estamos en el caso binomial, ¿no? Y la palabra J-1 es licantropía, que sabrán que es esto de que los tipos se convierten en hombres lobo y etc. Por Harry Potter, lo sé, no por otra cosa. La palabra anterior sería. ¿Cómo? La palabra anterior sería. No, J-1 digo, una palabra, qué sé yo, por poner un número. La palabra 3, da lo mismo. Y tras hacer los análisis pertinentes, nos damos cuenta que la palabra no aparece en ninguno de los mails que tenemos de entrenamiento. Problemón, ¿no? ¿Cómo hacemos para estimar esa probabilidad si no tenemos nada en el denominador y no tenemos nada en el numerador? ¿No? Nada, o sea, es cero la probabilidad, ¿no? O sea, si se acuerdan, acá pongan que la palabra J. J, cuando I es igual a K, es igual a la cantidad de veces que I es igual a K y la cantidad de veces que XJ es igual a 1, y acá es la cantidad de veces que I es igual a K. ¿No? Entonces, si la palabra licantropía no aparece nunca, esto tiene que ser 0. ¿Y cuál es el problema de esto? ¿Alguno se anima a decir? ¿El 0 está en el denominador? Acá está siempre 0. Y el 0 está en la fracción. Por si sí. La fracción, ahí el denominador está infinito. No te infinito, pero nosotros habíamos dicho que la probabilidad de que I sea igual a K, dado X1, bla, bla, bla. Perdón. Para X1 era proporcional a la probabilidad a priori por la multiplicación, ¿no? Por la productoria de, en este caso, tita J lado K. Entonces, si la palabra J-1 o J es 0, la probabilidad es 0. No puedo hacer nada, porque tengo un 0 en el medio y todo esto se anula. Mala suerte. Entonces, nosotros vamos a... y es más, si la palabra licantropía no aparece en ningún mail, todas las probabilidades nos dan 0. O sea, no... Sí. E incluso, también algo que Clemente tenía un problema ahí que decía, che, y si quiero agregar una nueva palabra, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Cómo tengo que hacer? Entonces lo que decía es, bueno, che, tenés que fijarte si aparecen en más palabras atrás, porque de esa manera tenés como un coeficiente sólido que calcular y etcétera. Pero hay un problema que nosotros acá vemos más claro, que es, suponete que ¿para qué es, qué categorías tendrías, Clemente? Y puedo tener categorías que sean que me manden un link para yo acceder a una página y que ahí me baje el link. Esa puede ser una, que puede pasar el sello de seguridad. Otra que sea un link falso de compra. Ok. O sea, vos tenés un montón de como targets fraudulentos, ponele. O sea, que tenés acá. Entonces, ¿qué pasa si vos decís, che, la verdad que le quiero agregar, no sé, ofertón, la palabra? Sí, bueno, ok, buenísimo. Tengo varios para link de compra, tengo varios en, no sé, checkouts de Mercado Pago, pero no tengo ninguno en... para acceso a un banco. Para acceso a un banco, ponele. No tengo ninguno. Entonces, ¿qué? Cada vez que aparezca la palabra, esta que vos querés agregar, la probabilidad de que sea un acceso al banco va a ser 0. Y eso no tiene demasiado sentido. Pero para ahí tampoco aparece tantas veces la palabra, qué sé yo. Entonces, de alguna manera, esto lo tenemos que solucionar. Y como se soluciona es con una solución poco sofisticada, de verdad. Que se llama suavizado de Laplace, que es hace un montón. Que hace un montón, ¿no? Que es una solución muy vieja. Vamos a pensar esto. Poné que tenés 10 categorías, Clemente. Y vos tenés esta palabra, ¿no? Y aparece poco. Entonces decís, che, la verdad, ¿dónde me gustaría que
o sea, si yo no tengo información sobre esa palabra, ¿dónde me gustaría que este parámetro esté más o menos? Y uno que puede decir es, bueno, no tengo información, entonces la verdad que esté cerca de un décimo. O sea, no suma ni resta para ningún lado. O sea, es como la proporción asintótica de esta cuestión. Entonces, a este tipo Laplace, que sabrán que es un capo de la matemática de hace mucho tiempo, dijo, che, no, ¿por qué en vez de estimar estos parámetros así, no haces esto? XJ igual 1. K es la cantidad total de las categorías, ¿no? Si quieren, este es un K sombreíto por decirles algo. Más igual a K. ¿Sí? Fíjense que... O sea, parece una pavada realmente, pero es bastante interesante lo que hace. Lo que pasa es que primero nunca nada te va a dar 0. Porque siempre tenés el 1 acá. Si tenés pocos ejemplos de un caso, o sea, este I igual K es chiquito, esto se te va a poner bastante cerca de decirte no tengo preferencia por ninguna clase. ¿Okay? Es 1 sobre 10 en este caso. Entonces, de esta manera, nosotros medio que regulamos cuánta confianza tenemos en una palabra nueva o en una palabra que aparece poco. Cuanto menos aparezca esa palabra dentro de la clase, más importancia va a tener este 1, y cuanto menos aparezca la clase en general, más importancia va a tener este K. Entonces siempre vamos a estar regulando y vamos a no anular nada, ¿sí? En la práctica, lo que se suele hacer es, esto se pone de prepo. O sea, no es que lo uso solamente para las palabras nuevas, lo uso para estimar todos los coeficientes. ¿Por qué? Bueno, porque si aparecen muchas veces las palabras, eso queda muy en una nube, en un mar de opciones y no afecta casi nada. O sea, tengo 10 millones de datos, y bueno, qué sé yo. Le sumo 10 millones 2 y 501 en vez de 500, da más o menos la misma proporción. Pero cuando tenemos poquitos datos, esto funciona. Y esto es muy parecido, o es análogo a lo que vimos de regularización para los modelos lineales. O sea, esto en la práctica se dice que es una regularización de Bayes ingenuo. Con esto lo que hacemos es, si tenemos poca información y por lo tanto estos coeficientes se van a mover mucho, imagínense que acá tenemos 3 casos. Y justo en estos 3 casos de spam, en un dataset, acá tengo 2 veces que aparece la palabra J y en otro tengo 1 vez que aparece la palabra J. La diferencia entre 1/3 o entre 3% y 66% es mucha. Entonces, de esta manera, nosotros siempre lo dejamos lo más cerca del medio posible hasta que haya una cantidad de datos suficiente como para que amerite que se mueva mucho. ¿Sí? Entonces, en sus implementaciones, si lo quieren hacer, metan esto de prepo. Entonces, si en algún momento se pasan de piolas y meten una palabra que aparece poco, no pasa nada porque está regularizado y no te va a afectar. Y ya pierden el miedo por siempre de que se anule la probabilidad o que haya un error numérico. ¿Sí? Alright. Bueno, ahora necesito sí que pongan el proyector. Ya, Juan. Bien. Esto está bueno porque este es un poquito... no me tienes nada, seguro. Nada. Este es un poquito el camino entre la teoría que nosotros teníamos de cómo calcular los coeficientes y la práctica, ¿no? Esto es una cuestión que matemáticamente andás a ver si tiene tanto sentido esto definirlo así. De hecho, no es lo que más sentido tiene, pero en la práctica sirve mucho. ¿Para qué se usa mucho Bayes ingenuo en concreto? Bayes ingenuo en su variante binomial. O sea, si lo buscan en Scikit-learn dice binomial naive Bayes. El ingenuo es naive. Para el procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué es procesamiento del lenguaje natural? Bueno, es toda una rama que yo he de confesar que no soy el experto. La experta de la universidad en esto es Virginia Guerrero, que es profesora de visualización de información. Claro, ella es la que más sabe de esto. Y un poco el objetivo es tratar de interpretar el lenguaje humano con máquinas. ¿Sí? Que no es tan trivial como parece. No es que... El lenguaje humano con máquinas. Bien. Es decir, si una persona está enojada, no está enojada según lo escribió, si es spam o no es spam, etcétera, etcétera. Las dos corrientes más importantes son la binomial y la multinomial, por eso me metí en ese quilombo, para que
ustedes lo puedan usar y puedan sacar mejores resultados. Pero y les dejé un libro que se llama Speech and Language Processing de Jurafsky y Martin, que si ustedes tocan en su nota de clase, les aparece el PDF, de forma ilegal, pero les aparece. Y nada, y ahí pueden medio hacer un repaso en general de en qué consiste el procesamiento del lenguaje natural. Como yo les venía diciendo antes, el enfoque más tradicional es este que se llama Bag of Words o bolsa de palabras. ¿Qué es lo que hacemos en bolsa de palabras? Agarramos todas las palabras o un par de conjuntos de palabras que nos parezcan interesantes, contamos la cantidad de veces que aparecen, contamos la cantidad de veces que nos aparecen, sacamos los coeficientes estos que tenemos y ahí ya tenemos todo para estimar. ¿Sí? Nos fijamos cuál es la probabilidad más grande que aparece. ¿Cómo es que en la práctica se hace eso? Bueno, primero agarramos lo que llama un vocabulario, elegimos la cantidad de palabras que ustedes quieran, pero unas palabras que ustedes sepan que son importantes para detectar lo que sea que están buscando. Y a partir de ahí es que ustedes definen sus columnas, sus features, sus XJs. Ustedes dicen, bueno, la palabra primero es comprar, príncipe, etcétera, etcétera. Lo que pasa, primero, claro, en la práctica lo que hay que hacer es normalizar esas palabras, ¿no? Porque, y esto es un poco la gracia. ¿Qué estaba haciendo yo acá? Ven, no revise, esto es un error. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que probar... o sea, si tiene acento o no tiene acento una palabra, o si es mayúscula o es minúscula, no nos debería afectar, en principio. Entonces, sí, voy a borrar esto, ya que no lo vamos a usar. O sea, la palabra debería ser la misma, pero eso supónganse que es fácil de resolver, ¿no? O sea, porque hay métodos en Python que es upper, lower, qué sé yo, les pueden sacar los acentos, los reemplazan, no es tanto problema. Bien. Pero, ¿qué pasa si tengo plural y singular de las palabras? Acentos pone que lo sacamos. Entonces, claro, primero tenemos plural y singular, y después género probablemente de las palabras, y después también tenemos lo que se llaman stop words, ¿no? Fíjense esta palabra que tengo acá. Dice, los buenos muffins costan $3.88 en Nueva York. Me dejé la luz del auto prendida. Bueno. Ok. Esto. Good muffins cost $3.88 en New York. Por favor, comprame 2 de esos, gracias. ¿Sí? Primero tenemos mayúsculas y minúsculas, pero después tenemos temas. Acá. Y acá. ¿No? O sea, que es tipo en Nueva York, y comprame 2 de esos. De y en van a aparecer mucho, porque son unas cosas que aparecen en el lenguaje todo el tiempo. Entonces, eso también lo deberíamos sacar. Fíjense que acá yo cargué una librería en Python que se llama NLTK Corpus, ¿sí? NLTK es la librería de procesamiento de lenguaje natural de scikit-learn. Es la que ustedes tienen que usar de defecto para procesar todo esto. Y Corpus lo uso para encontrar esto que se llama stop words, ¿sí? Estas stop words son justamente palabras en inglés que no nos van a interesar porque son palabras genéricas. Déjenme ejecutar esto. ¿Esa librería ya la tiene la palabra? Sí. Está en castellano. En castellano, en general, hay menos cosas de las que encontrás en inglés. Sí. En el paréntesis deberías poner Spanish para que te den en castellano. Exacto, pero ahora les quiero mostrar otra cosa. Fíjense lo que salta acá, stop words, ¿no? Dice a, about, above, after, o sea, a, sobre, encima, después, contra, todos ellos, am, que es como una contracción del inglés, y, cualquiera, son todas palabras que, bueno, qué sé yo, aparecen siempre, es la forma que tenemos de escribir. Las sacamos. Y después, eso, estamos bien, y lo que hay que hacer es, para todo nuestro proceso, tokenizar, ¿ok?
¿Qué significa tokenizar? Hacer que esta frase se convierta en distintas frases o distintas palabras que nosotros podamos explorar. Es una lista de stream. Sí. Si te queda mal el mensaje, ¿qué pasa? Problemón. Lo que pasa, la esperanza que vos tenés es cuando tipean mal, haya tipeado uno mal. Entonces esa palabra, en ese caso, no lo considerás. Y considerás que tipearon bien. Después si le sacás los acentos, o sea, eso es parte de la normalización y es parte humana de hacer la tarea. Pero va por ahí. Entonces vos acá ya te haces este tokenizador y le des, bueno, vas separando en palabras y vas sacando. Fíjense acá está este símbolo de pesos que claramente hay que sacarlo, pero que no es tan fácil lo que hace este bicho como separar en espacios. Pues el símbolo de pesos, si no, debería estar pegado a eso y no está pegado. Los puntos tampoco están. Justo ahí en New York vino con punto. Pero nada, esto básicamente es toda una librería. Acá ves que thanks lo separó de punto. Esta es una librería que te va separando las cositas así y ustedes meten varios conjuntos de datos y de esta forma nada, pueden como... Tienen algo de inteligencia como para separar en las palabras claves. Aún así, es esto que les decía antes. Muffins, ¿no? Que en español son muffins. Pero tienen la S. Y esto es un tema. Acá está este punto también, que habría que sacarlo. Los plurales y los géneros y todas estas cuestiones corren por un lugar que se llama lematización. ¿Sí? ¿Qué significa lematización? Bueno, tratar de encontrar la raíz de la palabra. ¿Sí? O sea, decir, bueno, en vez de rats, pongo rat. En vez de woman o man, pongo man. Voy haciendo como... Y esas son unas normas sintácticas que yo les dejé de bibliografía. Una de estas es la lematización de Porter. Hay un paper en 1980 que se llama Un algoritmo para el sufix, o sea, separar los sufijos, digamos, básicamente. Entonces, acá fíjense cómo lo traigo, ¿no? Traigo este Word.net Lematizer. Esto es una clase, inicializo la clase y fíjense lo que pongo acá. Dogs, church, are wolves, ¿sí? Y por cada una de las palabras, en las palabras, le tiro el lematizador para esa palabra y me fijo qué hay. Y acá también está gate, went, going, dating, ¿sí? Que estos son verbos irregulares en el inglés. Lo que quiere decir que going, go y went debería ser la misma palabra. Dating debe ser tipo date, la base, pero es como un presente continuo, ¿es? Bueno, así se escribe. Entonces, fíjense que la primera opción funciona bien, o sea, dog lo pasa a dogs, churches a church, are wolves a are wolf, y esta me pasa bien los verbos al presente como para unificarlos, ¿sí? Entonces hay que meterlo. Y después está este otro import snowball streamer, que es básicamente lo mismo, pero fíjense que este went no lo puso bien, y gave no, o sea que no pasa del pasado al presente, sino que pasa del continuo al presente. Nada, Ard wolf. Claro, pasa que esto es para sacarle el género a las palabras que lo hace. Bien. Entonces, la versión que más se usa es esta segunda, se llama Snowball Streamer. Pero la otra variante popular es esta que le decía la Porter de 1980. Lo que pasa es que tiene este problema que a veces sobreestreamean porque no es una cosa que tienen palabra por palabra, sino que usan unas normas sintácticas computacionales que por ahí a veces le pifian. Esto úsenlo con cuidado, traten de iterarlo con alguna cosa heurística que tengan ustedes para probar, pero nada, va por acá. Y una vez que tienen todo esto, que ya lo tienen resuelto y lo tienen clarísimo, yo he de confesarles que tanto el año pasado en el primer cuatrimestre como el año pasado en el segundo cuatrimestre desafié a alumnos para que me ganen una competencia de Kaggle. Todavía no recibí ningún desafío. No sé si alguien lo intentó. Pero para los que no sepan, Kaggle es una plataforma donde hay datasets y es como una comunidad de data science. Sí. Ok, no sé. Es una comunidad abierta para hacer machine learning y hay competencias internas de la comunidad.
La más conocida es la de Titanic Survivals, que les dan un conjunto de datos de Titanic. Ustedes se entrenan y tienen que adivinar más que la mayoría. Yo ahí tengo un índice más o menos, ya estoy entre creo, las 2.000 personas que mejor lo hizo. Somos 2.500 más o menos. Pero también hay uno muy conocido que se llama Disaster Tweets. ¿En qué consiste Disaster Tweets? Tienen que adivinar si un tweet se refiere a una catástrofe natural o no. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer en el trabajo práctico es, con la forma binomial, que ya sé que fue mucha matemática, pero es hiper fácil de implementar. O sea, tienen que dividir una cosa sobre la otra. Y con lo que mejor se puedan arreglar de estos bichos, tratar de, del conjunto de datos que tienen en el trabajo práctico, resolverlo. Y si alguno me gana en Disaster Tweets, le pongo más nota. Promocionado, más fácil. Está loco. Haciendo de para arriba. ¿Solo por esto? ¿Qué? Vengo a hacer muchas clases dando clases. Nada. Trabajen con esto, es fácil. Simplemente tienen que ir contando las palabras y poniendo unas sobre otras. Y esto es un poco lo que le saca la diferencia entre hacerlo más o menos bien o muy bien. Lo que yo les recomiendo es que intenten fijarse cómo varía la accuracy que ustedes obtienen a medida que van agregando palabras. O sea, ustedes tienen un diccionario, primero agarran las 500 palabras más comunes, después las 600, las 700, y verán que hay un punto óptimo en donde sube y después empieza a bajar. ¿Sí? Traten de encontrar ese punto y darme el mejor resultado que se pueda. Si alguno me convence y digo, esto es fantástico, como les digo, buena nota. Y nada, mi agradecimiento y etc. Bueno, imposible. Nada, bueno. Bueno, sí. Entre los 100 primeros, Dale. tenía que hacerlo. No, igual no, yo no voy a hacer. Ah, bueno. Pero digo, si alguien queda entre los 100 primeros, Si alguno queda entre los 100 primeros, lo promociono. ¿qué? Si alguno queda entre los 100 primeros, lo promociono. Ah, bueno. Se queda en el me da terapia. Sin parcial. No, sí. O sea, si lo pueden hacer mejor que yo, tienen que promocionar. La cosa es que, si pueden. ChatGPT no te deja entre los 100 primeros, te juro. No se puede hacer ni pedir la ayuda, ya te metes. Tipo, o sea, si le pedís siempre te puede llegar a jugar o te va a tirar cualquier cosa. A ver, yo tampoco soy un loco que no conozco el mundo. No soy el último japonés sin ChatGPT de la isla. Yo lo que les digo es, los chicos que ya me tuvieron el cuatrimestre pasado saben, los parciales son largos y requieren que sepan más o menos cómo aplicarlo y pensar un poquito. Las soluciones son únicas, es un examen largo y nada, les puede ir mal fácil. Si ustedes lo hacen con ChatGPT y entienden lo que pasa y eso les sirve para aprender, háganlo. Pero no es, o sea, en algún momento se van a tener que sentar acá solos a llenarse en circulitos un examen y por ahí se quedan ahí solamente por no ponerle 10 minutos más a entender qué está pasando. ¿Vos el parcial lo tomás de show y te que si te equivocaste estás puntos? No lo voy a hacer Catri. ¿Listo? Si quieren retirar, se retiran. Si tienen consultas, etcétera.